Arrancamos nuestro tercer bloque y en este caso charlando con el ingeniero agrónomo Luis Jiménez, que nos invitó para hablar sobre el tema del Censo Agropecuario Nacional. Realmente desde el año 2002 que no se realizaba esta actividad y realmente es muy importante. Vamos a estar escuchando de la palabra del ingeniero Luis Jiménez la importancia de recolectar datos, porque una de las formas de poder crecer y corregir errores es teniendo información, tener una base de datos que nos permita poder saber cómo estábamos hace un par de años atrás y si pudimos avanzar, si pudimos mejorar. Va a estar haciendo referencia de cuáles son las características que tiene este censo, de que es obligatorio y que bueno, uno puede negarse a hacerlo, pero que hay consecuencias que pueden tener. Así que te invito a compartir esta entrevista con el ingeniero agrónomo Luis Jiménez sobre el Censo Nacional Agropecuario. El 15 de septiembre comenzará el Censo Nacional Agropecuario. Este operativo, que será el más grande que realice el INDEC durante 2018, buscará entender cómo funciona el campo hoy y cómo cambió en los últimos 15 años. El censo también identificará las distintas actividades que desarrollan los actores del campo argentino en cada rincón del país. Desde las empresas agropecuarias hasta las prácticas familiares, desde los productores directos hasta los contratistas. En septiembre, prepara el mate y abrile la puerta al censista. Se está llevando a cabo el Censo Nacional Agropecuario, ya arrancó hace 10 días. Es algo de lo que no está informada mucha gente y la verdad que es algo importante para el sector. El censo tiene varias finalidades. Para empezar, es algo que no se hace desde el 2002, o sea que estamos muy atrasados en cuanto a datos del sector agropecuario. En un país que es básicamente agroexportador, no tener datos de la realidad del sector nuestro es bastante inconsistente con lo que debería ser la política para el sector y para el país. Es una buena iniciativa que se pueda llevar a cabo y la verdad que es un plan ambicioso en cuanto a cobertura. Siempre tengamos en cuenta los censos agropecuarios se vienen haciendo desde el siglo XIX. No han sido siempre los mismos intervalos de tiempo en donde se han realizado, pero los últimos años tenemos registros realmente viejos y la dinámica del sector es mucha. No podemos estar trabajando con datos de hace más de 15 años, realmente atrasan y mucho y no nos permite hacer un buen diagnóstico del sector. Esa es una de las necesidades de contar con un censo bien realizado de cobertura nacional y que hoy no es tan simple, no son pocos los datos que se requieren del productor. Si me preguntan, digamos, qué es lo que necesitamos saber para el censo, realmente el censo indaga sobre tanto la realidad social del productor, si vive en el campo, si tiene familia, si reside, si hay trabajadores allí o no, qué realiza en cuanto a cultivos, en cuanto a ganadería, cuáles son sus actividades, su forma de producir, o sea, trabaja en siembra directa, trabaja en convencional, bueno, todas esas cosas son parte de los cuestionarios que se le realizan al productor. Le pedimos a los productores que tengan la paciencia para recibir a los censistas que tienen una cobertura territorial relativamente chica, pero depende de la zona, puede ser más o menos extensa, y por lo menos tienen que encuestar a más de 100 productores. Y les va a llevar tiempo, seguramente, según la complejidad de la empresa podrá ser más o menos tiempo, pero en tanto le brinden mejor información, el censo va a ser algo más útil para todos. Realmente lo que pretendemos es que le den el espacio al censista, le den la información. El censo se realiza con lo que se llama, lo que es la ley de secreto estadístico, es decir, no el INDEC, que es el organismo encargado a nivel nacional, después la Dirección Provincial de Estadística a nivel provincial, los encargados de realizar el censo, de diagramarlo y de realizarlo, no cruzan información con otras entidades del Estado, no tienen, esa ley impide ese hecho. Es decir, nadie va a estar
mirando a ver si tienen una cabeza más o menos de ganado. Es más, realmente lo que el productor dice es lo que nosotros anotamos desde el censo, lo que creemos, la información que el productor brinda. Pero realmente no es útil el censo si no se va a brindar una información fidedigna. Es por eso que le pedimos que brinde el tiempo y que prepare lo mejor posible su información. Dentro de eso, el censista también va a marcar geográficamente las parcelas o los campos que tenga el productor. Esto no es a mano como se hacía antes era bastante engorroso toda la papelería y además la cartografía, porque cómo ubicamos una parcela en un mapa, más que en un mapa rural, no es tan simple. Hoy tenemos tabletas digitales a través de las cuales el censista puede ubicar la parcela, pero siempre con la ayuda del productor, solo no lo puede hacer. El censista puede abrir el módulo geográfico de la tableta y mostrarle al productor cuáles podrían ser las parcelas y bueno, ahí mismo mide la superficie, se pueden sacar la duda midiendo la superficie, o sea que es bastante ágil el proceso, pero sí requiere de que el productor, que seguramente conoce cuál puede ser su parcela o tiene más formas, más información como para brindarle esa ubicación, que colabore. Bueno, el partido de Lincoln tiene 6 censistas. Hay una parte de Lincoln que en realidad no la estamos tomando desde Lincoln, sino que la están tomando desde Pinto o desde Los Toldos, por ser un partido muy grande. Así que dentro de ese partido recortado de Lincoln tiene 6 censistas. Y bueno, cada uno tiene un área geográfica que cubrir. Y cuando termina el censo, antes de fin de año, tiene que tener la cobertura geográfica en su mapa totalmente cubierta. De eso se trata, finalizar el censo. Una pregunta que a veces me hacen es: ¿qué pasa si el productor se niega? ¿Puede negarse? Y sí, poder negarse, se puede negar. De todas maneras, el censo es obligatorio. O sea, no se trata de no hacerlo coercitivo, pero es obligatorio, existe una ley para eso. Si el productor se niega, se le pueden trabar trámites bancarios o de comercialización. Entonces son cosas a las que no queremos llegar. Si a nosotros el censista nos dice el productor se niega, lo único que podemos hacer es llamarlo, explicarle la situación, tratar de que no se niegue a realizarlo y luego, si persiste en su actitud, lo único que nos queda es intimarlo vía la Dirección de Estadística Provincial y luego verán si le traban los trámites o no, pero ya eso escapa a la órbita de los que estamos atrás de la realización del censo. Bueno, el censista tiene libertad de acción en cuanto a la logística, puede, de acuerdo a cuando él considere correcto, que va a encontrar a los productores, o previo aviso, en muchos casos se comunica cuando tiene los teléfonos, se comunica anteriormente para tener una entrevista y no quitarle al productor su tiempo cuando por ahí en esta época se está ocupado con tareas de siembra o cualquier otra, y bueno, tratar de no molestar lo menos posible. Es decir, puede venir recorriendo y parar en un campo y entrar, sí, pero también en muchos casos lo hace de forma más organizada si tiene los contactos. A veces no tiene el contacto y simplemente entra porque no sabe de quién es el establecimiento, entonces no tiene la información. Cualquier persona que esté en el establecimiento que tenga la información adecuada, o sea, lo que pueda cubrir toda la información de los cuestionarios, puede responder. No necesariamente tiene que ser el dueño. Si la información, por ejemplo, la puede tener un encargado, a veces no la tiene toda. En algunos casos tiene parcialmente una persona y parcialmente otra, con lo cual puede responder una parte del cuestionario una y otra parte otra. A veces pasa que el censista va al campo, recopila la parte más técnica de la información y la parte de, por ejemplo, de la parte de comercial, cómo comercializa, o si es sociedad anónima o si es sociedad de hecho, eso lo sabe el dueño o integrantes de la sociedad, que en ese caso por ahí requiere una llamada telefónica a esa persona para que conteste 2 o 3 preguntas para terminar el cuestionario. Cuando termina, el censista deberá entregarle un comprobante que tiene un número
que es el comprobante que utilizará el productor si algún ente se lo requiere el día de mañana para hacer algún trámite, le exigen eso, tiene el comprobante de haber sido censado. Se presenta, una sola persona está autorizada, ¿puede llevarla a alguien hasta el campo? Sí, lo que no puede estar en la entrevista, o sea, lo que somos muy claros con los censistas y con los productores es una sola persona que está identificada, que tiene una credencial del INDEC, es la que dice censista, con su nombre y su foto, es la persona autorizada. No puede presenciar la entrevista otra persona acompañante, aunque lo acompaña hasta el campo, se tiene que quedar afuera, no puede presenciar porque puede haber información sensible que no tiene por qué el productor compartir y bueno, es lo correcto. Y en realidad es obligación responderlas, de todas maneras nosotros no podemos, a veces decimos, bueno, no sé si la información es totalmente cierta la que me dijo, pero es la que me dijo, ¿no es cierto? Hay que tener una cierta coherencia, hay cosas que tienen que cerrar, por ejemplo, hectáreas que figuran con los cultivos y la cobertura total tiene que cerrar, hay datos que tienen que mostrar una consistencia, de lo contrario, cuando el censista me envía, por ejemplo, un censo y está mal hecho, se lo tengo que devolver y que lo vuelva a hacer o que lo vuelva a revisar, porque significa que alguna información es inconsistente y eso no se puede tolerar porque significaría que todo está mal hecho. De todas maneras sí confiamos en lo que nos dice el productor y a veces alguna información en realidad no debería negarse y no hay nada tan sensible, pero bueno, entendemos la situación del productor en el apuro, en no contar con algún dato y algún dato que pueda no ser lo sólido que por ahí hasta el productor querría que sea.